Probablemente todos tenemos una historia con los videojuegos, pero la mía se remonta a la pandemia. Yo tan solo tenía 6 años, pero antes de eso, yo solamente era un niño que le costaba hablar con los otros. Tenía mucha pena interactuar y no me expresaba del todo bien, pero gracias a la televisión logré descubrir los videojuegos. Vi mi primer gameplay. Se trataba de un grupo de chicos que jugaban en equipo. Yo me imaginaba ahí jugando con ellos. Pero llegó ya la pandemia y me compraron un computador para las clases virtuales. Siempre cuando terminaba mi jornada académica y mis tareas, jugaba un ratito. Sentía tanta curiosidad por un videojuego que decidí entrar. Al inicio solo jugué solo, pero a medida del tiempo llamé a mis primos y a mi hermano, al punto que ninguno dejara de jugar solo. A este punto, gracias a los videojuegos, logré conseguir amigos que con cada partida era una manera de conectar. También, aunque ganábamos, perdíamos, reíamos, era una manera de fortalecer nuestra amistad. A este punto, me estaba dando cuenta que los videojuegos no era lo que todo el mundo pensaba. Una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, no, una manera de aprender. Gracias a los videojuegos logré aprender sobre los países y la política. Pero, ¿qué beneficios trae los videojuegos? Nos fortalece la mente. En algunos videojuegos nos dejan aprendernos mapas, personajes o habilidades, pero nosotros inconscientemente no las aprendemos. Fomenta el trabajo en equipo. Y algunos videojuegos nos dejan trabajar en equipo con nuestros amigos o con personas aleatorias. Pero hay otro beneficio aquí, que sería la confianza entre tú mismo y tu compañero. También fomenta la creatividad. Y algunos videojuegos nos dejan crear mundos, crear personajes o incluso crear videojuegos. También nos fortalece y fomenta el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Y algunos videojuegos nos dejan escoger 2 caminos. Nosotros sabremos cuál nos va a favorecer y el que no nos a favorecer tanto. También nos enseña nuevos idiomas. Mayormente los videojuegos están hechos en inglés, porque en los países que son creados hablan ese idioma, pero nosotros hablamos un idioma diferente. Así que nosotros, en medida del tiempo, jugando ese videojuego, vamos a entender poco a poco sobre los videojuegos y el idioma. También, si no lo manejamos con responsabilidad y manejo del tiempo, habrán unos contras, que sería adicción, aislamiento, sedentarismo o incluso peor, exposición a temas inapropiados. Pero si los manejamos con responsabilidad y manejo del tiempo, nada de eso va a pasar. Los videojuegos no solo son un pasatiempo, es un universo, un espacio que podemos compartir y aprender algo nuevo.